Hola chicos, bienvenidos al vídeo exclusivo del mes de febrero de 2022 en el Patreon de la Bruja Verde. Bueno, en este vídeo que he titulado Todo sobre cómo hacer jabón, vamos a aprender de manera teórica cómo hacer jabón saponificado, es decir, jabón de aceite y sosa cáustica y agua. Como os he dicho, este vídeo va a ser teórico y voy a intentar explicaros todo lo que pueda, todo lo que se me ocurra, por si nunca habéis hecho jabón o por si lo habéis hecho pero no ha salido bien y queréis saber más o aprender más o queréis tomar apuntes, porque vosotros me decís muchas veces que estáis esperando los vídeos con el cuaderno para tomar apuntes. Pues este es uno de esos vídeos, ¿no?, donde podéis tomar apuntes. Es teórico. Voy a intentar contar todo lo que me acuerde sobre la elaboración del jabón, pero, claro, vosotros diréis, bueno, pero si es teórico, yo quiero ver cómo se hace un jabón. Va a haber imágenes de cómo se hace un jabón en este vídeo, pero inmediatamente después de que suba este vídeo, el próximo que voy a subir es la receta de este jabón, que es jabón de ruda. Como podéis ver, no está terminado porque está recién hecho y tiene que curar, es decir, este jabón está crudo, por eso si le veis algo extraño es que pues está cuajado, pero todavía está un poco blandito y tiene que curar durante un mes. Pero bueno, pues quería por lo menos que saliera un jabón en el vídeo, ¿no? Entonces, en este vídeo vamos a dejar los jaboncitos aquí a un lado. En este vídeo os voy a contar todo lo que pueda sobre el jabón. Más adelante, además del próximo vídeo en el que vais a ver cómo elaboro este jabón, también me gustaría haceros otras recetas de jabones. ¿Por qué hago este vídeo en vez de simplemente haceros un vídeo con una receta de jabón? Bueno, el jabón de sosa o saponificado debe hacerse con mucha precaución y de manera muy específica para que salga bien, para que sea beneficioso y pues para que no sea peligroso. Entonces prefiero pues hacer este vídeo primero. ¿Qué es el jabón saponificado? Bueno, el jabón saponificado es el jabón que se obtiene mediante el proceso químico de la saponificación. Mezclamos sosa cáustica con agua destilada y posteriormente con aceite y obtenemos de ese proceso jabón, glicerina y aceite libre. Esto es lo que contiene nuestro jabón elaborado. El aceite libre es aceite extra que añadimos a la receta para que cuando la sosa se una al aceite no quede sosa libre que nos pueda quemar la piel, que es algo que a algunos les preocupa mucho. Por ejemplo, mi madre me lo dice mucho: si haces jabón, ¿cómo estás segura de que se puede usar sobre la piel sin que la sosa cáustica te queme? ¿Cómo estás segura de que ha quedado bien? Bueno, pues una de las maneras de asegurarnos es echarle un poquito más de aceite, que quede aceite libre, para que haya más aceite que sosa y por lo tanto cuando la sosa se une al aceite queda totalmente convertida en jabón y no queda sosa libre sin reaccionar químicamente que te puede hacer daño sobre la piel. Esto es lo que se llama el sobreengrasado, el añadir más aceite de lo que viene en la receta, un poquito más de aceite. Y así nos aseguramos de que es bueno para la piel. Hay personas que añaden el aceite extra cuando añaden los aceites a la receta, que luego veréis todo esto. Y hay otros que lo añaden al final de la mezcla y por eso en la receta luego al final os viene el sobreengrasado, que es un poquito más de aceite para que nutra más la piel y para lo que os he dicho de asegurarnos que no queda nada de sosa libre que nos pueda quemar. El proceso de saponificación puede hacerse en frío o en caliente. Lo normal es hacerlo en frío. La mayoría de recetas que vais a ver o de personas que veis que elaboran aceite, como por ejemplo las abuelas y mujeres mayores que elaboran aceite en su patio, lo hacen en frío. Entonces lo que se hace es mezclar los aceites ya templados en vez de mezclarlos en una fuente de calor. Bueno, otra cosa que quería explicaros es la diferencia entre el jabón de las abuelas y el que hacemos ahora, que es una diferencia notable, porque el jabón de las abuelas era lo que se llama jabón de Castilla. El jabón de Castilla estaba hecho exclusivamente con aceite de oliva, con agua y con sosa cáustica. Se llama jabón de Castilla, que además en América se conoce todavía como jabón de Castilla, en realidad en inglés Castile Soap.
se conocía como jabón de Castilla porque la corona de Castilla es quien lo elaboraba, y además de venderse aquí en la península, pues también lo exportaban a otros países como por ejemplo América. Entonces por eso se llama jabón de Castilla, pero este es el jabón de las abuelas que todos conocéis. La diferencia principal es que las abuelas reciclaban el aceite usado de freír, y todavía lo podéis hacer si es lo que queréis, pero hoy en día si el jabón va a ser para la piel y no para la ropa o el suelo o para fregar enseres, pues usamos normalmente aceite nuevo, del más baratito que podéis encontrar en el súper, o aceite que hayáis usado muy poquito, y para freír cosas que no tengan grasa, que no ensucien. Por ejemplo, yo aquí usé en parte aceite usado, pero era solo de freír patatas fritas, con lo cual no estaba tan sucio como otro tipo de aceite en el que hayas frito cosas que lleven harinas o carnes o cosas que desprendan grasa o pescado, ¿sabes? Que ensucian más el aceite y se pone marrón oscuro. Si queréis hacerlo lo podéis hacer, pero os estoy contando solo lo que se suele hacer hoy en día, lo que suelen hacer las personas que fabrican jabón hoy en día. Bueno, otra diferencia es que las abuelas lo hacían con sosa, con agua del pozo o del grifo y con aceite de oliva. Y nosotros en esta época pues añadimos muchas más cosas. No solo usamos el aceite de oliva, sino usamos aceites de muchas otras clases, porque cada uno de los aceites tiene distintas propiedades y cualidades. Hay algunos que ayudan a conservar, hay algunos que ayudan a endurecer, hay algunos que ayudan a que la calidad, las propiedades para la piel sean mejores. Sirven para muchas cosas. Entonces veréis que las recetas de hoy en día no solo incluyen aceite de oliva, sino muchos otros aceites. También, como el jabón se elabora no solo aquí, sino en muchos otros países, pues dependiendo del país de origen de la receta, también puede no llevar aceite de oliva, llevar otros aceites que aquí son más raros, etcétera. Ya lo veréis más adelante en el vídeo, pero se añaden más cosas. Se añaden aceites esenciales, se añaden arcillas, multitud de cosas. También nosotros usamos normalmente agua destilada, y ellos pues usaban la del pozo, que la del pozo no está mal. Si tenéis un pozo, fenomenal, porque si no tiene añadidos el agua del pozo, pues fenomenal también. Otra diferencia es que ellas hacían el jabón exclusivamente para lavar. Hoy en día lo hacemos con otras finalidades. Por ejemplo, en este canal esto es un jabón de ruda y por lo tanto tiene propiedades que tienen que ver con la limpieza energética, por ejemplo. Pero por ejemplo hay muchas personas que realizan jabón por placer. Eso es algo que ha cambiado muchísimo. Cuando realizas jabón te relajas mucho, hay una serie de aromas porque cada uno de los productos, las distintas mantecas y aceites tienen olores distintos, tienen texturas que es muy agradable, ¿no? Tocar la textura del aceite de coco, oler la manteca de cacao, es muy agradable, y luego estás mezclando todo eso, es muy relajante y muy gratificante. Entonces nosotros lo realizamos por motivos muy diferentes, no porque necesitemos hacer jabón para lavar la ropa, etcétera, sino porque nos apetece y la mayoría lo hacemos como un hobby. De hecho, se suele decir que es muy adictivo elaborar jabón y que la primera vez que realizas jabón nunca va a ser la última, siempre vas a repetir. La diferencia también es que para ellos era mucho más barato hacer jabón porque utilizaban el aceite usado, el agua del pozo, por ejemplo, y la sosa cáustica. Entonces solo tienen que invertir en la sosa, porque todo lo demás lo tienen en casa. Y para nosotros es mucho más caro porque tenemos que comprar una serie de ingredientes. Si usamos aceite limpio, pues tienes que gastarte dinero en ese aceite, no en el que ya tienes usado, que lo das para reciclar, por ejemplo. Tienes que invertir en agua destilada, tienes que invertir en un montón de jabones, mantecas, colorantes, aceites esenciales, moldes y una serie de cosas, pues que la verdad es que sale mucho más caro. También hacemos jabones para nuestro disfrute en el baño. Vosotros veis que la mayoría de las elaboraciones que yo hago tienen que ver con el baño, sales de baño, jabones, este tipo de cosas, ¿no? A mí me gusta mucho este tipo de elaboraciones que tienen que ver con el baño. Entonces, pues, para que sean mejores para la piel se añaden arcillas, también se les puede añadir colorantes, les añadimos hierbitas, añadimos una serie de cosas que antes no se añadían. Bueno, ahora vamos a ir metiéndonos en materia y vamos a ver los ingredientes
que vamos a necesitar para hacer jabón saponificado, es decir, jabón de sosa y aceite. Para empezar vamos a necesitar sosa cáustica. Esta es del Mercadona, entonces ahora mismo es muy fácil conseguirla porque la venden en los supermercados. Hace 10 años, cuando yo compraba sosa cáustica, la compraba en una droguería. Es decir, si por ejemplo vivís en un pueblo donde no hay Mercadona, como es mi caso, un pueblo pequeñito, un pueblo donde no encontráis esto en el supermercado, pues en las droguerías lo hay. Y para los que viváis en una ciudad grande y no sepáis qué es una droguería, pues es una tienda donde venden desde perfumes hasta productos de limpieza y todas esas cosas que podáis necesitar pues para el cuidado de los objetos, para el cuidado propio, para cosas químicas, de todo eso. Entonces, si no hay supermercados donde la tengan, pues en una droguería de toda la vida, que es probablemente donde la compraban las abuelas también. Pero bueno, esta es de Mercadona y además ni siquiera es muy cara, así que fenomenal. Otra cosa que vamos a necesitar, que no lo he traído, es vinagre. Utilizamos vinagre por seguridad, por si acaso cuando estamos haciendo la elaboración, sobre todo al mezclar la sosa cáustica con el agua, por si acaso os salpica la mezcla. Si te cae sobre la piel te quema, porque cuando tú mezclas la sosa cáustica con el agua lo que haces es crear lejía. Y entonces pues si te salta, es una lejía muy fuerte que puede llegar incluso a 90 grados, pues te puede quemar. Así que lo que hacemos, no os asustéis que no va a pasar nada malo, pero por si acaso hay alguna salpicadura, pues entonces te echas vinagre y se neutraliza la sosa y ya no te pasa nada. Otra cosa que usamos es agua destilada, que también os puede servir el agua desmineralizada. Esta también es del Mercadona, es decir, que la podéis encontrar en los supermercados normalmente porque se utiliza, por ejemplo, como agua de planchado, pero también se puede utilizar en los coches, así que es fácil encontrarla en supermercados. Vamos a utilizar aceites y grasas. El principal es el de oliva, pero yo no he traído aceite de oliva porque lo tengo en una garrafa grande, así que pues no iba a subir aquí arriba una garrafa grande, pero os enseño como siempre aceite de almendras. Tengo por aquí también manteca de cacao y tengo también por aquí aceite de coco puro. Es importante que el aceite de coco no sea un producto de belleza que compréis, que veáis que sea líquido. Tanto la manteca de cacao como el aceite de coco son sólidos. Este es de Mercadona también porque se utiliza para ensaladas y para elaboraciones culinarias. Por lo tanto en Mercadona también lo podéis encontrar. Entonces tiene que ser, además es que os lo enseño para que lo veáis, que es sólido. Tiene una textura muy especial, muy cremosa, no es tan duro como por ejemplo, os lo voy a enseñar también, la manteca de cacao, que la manteca de cacao, qué bien huele, es que huelen los dos muy bien. Es lo que os decía, es especial, elaborar jabones hoy en día es muy especial, por eso, porque los olores, los aromas y tal, es maravilloso. Pero hay muchos más aceites, aceite de yoyoba, aceite de girasol, aceite, manteca de karité también, aceite de aguacate, aceite de onagra, aceite de ricino. Hay muchísimos, es que hay muchos, de pepita, de uva. Se puede usar margarina también, porque la margarina está hecha de aceites vegetales. Hay gente que utiliza también el de orujo. El de orujo, que tiene muy mala fama, pero para hacer aceite, como no lo vas a consumir, pues hay gente que lo usa. Aceite de germen de trigo, aceite de cártamo, hay una variedad amplísima. Lo que pasa es que yo os he puesto aquí los más fáciles y los que suelen ser más económicos. Este, por ejemplo, es muy económico porque lo encontráis en el Mercadona, sin embargo la manteca de cacao es un poco más cara. El de almendras, pues regular, ni caro ni barato. ¿Dónde conseguimos estos aceites? Los que os he dicho que a lo mejor nunca jamás en la vida los habéis escuchado o los habéis escuchado pero jamás los habéis visto, pues en tiendas especializadas. El de coco, Mercadona.
El aceite de almendras se utiliza muchísimo para la cosmética, se utiliza para los bebés, para hidratar la piel. Yo lo utilizo, por ejemplo, que os lo he dicho 1.000.000 de veces, cuando te haces la cera en el bigotillo, pues para retirar esa cera yo utilizo desde siempre aceite de almendras en un algodoncito de estos que son de fibras que son lavables. Pues lo podéis encontrar en farmacias, en parafarmacias y también en tiendas especializadas que tengan que ver con la elaboración de este tipo de productos. Hoy en día tenemos tiendas donde venden ingredientes y herramientas para hacer jabón, velas, perfumes, todo eso. Con lo cual es fácil encontrar estos ingredientes. Si vivís en una ciudad grande puede que haya tiendas en físico para acudir. En mi caso yo vivo en un pueblecito, entonces no hay tiendas de estas cosas, por lo que yo los compro por internet. Entonces hay tiendas especializadas como por ejemplo Gran Velada, que tiene todo lo que busques, pero también hay veces que compro algunas cosas en Amazon porque tienes que comparar para ver dónde te sale más barato. Compara la cantidad, cuánto cuesta en este sitio o en este, porque si no os va a salir por un ojo de la cara. Otra cosa que añadimos también son aceites esenciales o fragancias también. Es importante destacar la diferencia entre los aceites esenciales y las fragancias. Los aceites esenciales puros son naturales, con lo cual si quieres hacer un jabón que sea totalmente natural, pues fenomenal. En cambio, las fragancias que venden en las tiendas, que por favor, buscad estas cosas en tiendas donde vengan productos para cosmética, no en el chino, no botecitos de estos de aceititos para quemadores que están hechos de petróleo. Si te vas a aplicar algo sobre la piel, lo digo 1.000.000 de veces y lo seguiré repitiendo cuando tenga 80 años. Intentad que sean cosas que sean de grado cosmético, terapéutico, todo esto para evitaros problemas de salud. Entonces, en las tiendas especializadas, además de los aceites esenciales, venden aromas. Los aromas dan muchísimo más olor que los aceites esenciales. Cuando tú echas aceite esencial, como es el caso de este jabón, el jabón no huele tanto. Tiene las propiedades de ese aceite, pero no huele tanto. En cambio, si tú, por ejemplo, compras un jabón casero a alguien y ves que huele muchísimo, eso es porque ha echado aroma. Venden aromas de multitud de flores y de plantas y huelen muy fuertes, son muy aromáticos. Esa es la diferencia. Otra cosa que podemos añadir es vitamina E. La vitamina E se utiliza para conservar los aceites. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, cuando se hacía jabón de Castilla o el jabón de las abuelas, normalmente se hacía con aceite de oliva y el aceite de oliva es un aceite que conserva muy bien el jabón. Sin embargo, usamos muchos otros aceites. El aceite de almendras, por ejemplo, no conserva tan bien la elaboración, igual que ocurre con el aceite de girasol, que hacen que suba el yodo en la formulación y que se pongan rancios los jabones antes. Normalmente cuando hacemos jabón no hacemos una pastilla, hacemos muchas pastillas. Y mientras que las vamos gastando, y sobre todo cuando son jabones de este tipo, que este por ejemplo es un jabón de ruda, tú no te vas a lavar todos los días con un jabón de ruda, solo en determinadas ocasiones especiales. Pues vas a guardar esos jabones. Y lo que queremos es que duren mucho, que no se enrancien. Y la vitamina E sirve para eso, como conservante. Y de nuevo lo mismo, esto se vende, vitamina E líquida, se vende en tiendas donde venden productos para elaborar pues productos naturales cosméticos, para hacer velas, jabones y todas estas cosas. Este en concreto es de Amazon. Otra cosa que se me había olvidado cuando os hablé de los aceites es que a veces también utilizamos oleatos. Yo os recomiendo lo que os digo siempre, recomiendo que lo hagáis por maceración. Sí, se pueden hacer por decocción. Lo que pasa es que a mí no me gustan los aceites por decocción, porque por muy flojito que cuezas el aceite, luego huele como a fritura, por mucho cuidado que tengas, y no tiene tanta sustancia y no es lo mismo. Entonces yo siempre os recomiendo aceites por maceración, es decir, dejarlo macerar un tiempo guardadito y el aceite no sufre nada
se libera la sustancia mucho mejor, hay más aroma. Este no tiene color porque este es de caléndula, pero en aceites de plantas que sí que liberan bastante color vais a ver que se pone un color súper fuerte, y eso no pasa con el aceite por decocción. ¿Por qué usamos esto? Pues porque si queremos hacer un jabón de una planta concretamente para que tenga las propiedades de esa planta, pues cuando tengamos que echar aceite vamos a echar en parte el aceite que hayamos macerado de esa hierba, y luego con el aceite que te falte pues rellenas con más aceite de oliva, por ejemplo, en este caso es de oliva. O si lo hubieras macerado en aceite de almendras y te falta, pues luego rellenas con más aceite de almendras. Colorantes. Bueno, también usamos, ¿veis que este es verde? Pues no es verde porque le haya echado ruda, es verde porque le he echado colorante. De hecho no lo voy a abrir porque voy a teñir todo de verde. Pero aquí tengo otro. Los colorantes que sean de grado cosmético, por lo menos, o que no sean colorantes artificiales que os puedan hacer daño, porque es un jabón, os vais a lavar con él y os puede hacer daño. Si ya vais a hacer un jabón que es para la ropa, que es para el suelo o para lo que queráis, ya eso es otra cosa. Normalmente esos jabones no les echamos colorante. Pero si es para el suelo y le echáis colorante, tampoco tenéis que preocuparos mucho porque no es para la piel, es para el suelo. Pero bueno, que sepáis que venden colorantes y están metidos en bolsitas de plástico porque esto tiñe un montón. Estos colorantes me costaron 3 euros cada uno o así, y esto cunde lo más grande, es increíble lo que cunde. Vamos, que voy a tener para muchísimo tiempo con esto. Pero tienen que estar protegidos porque es que tiñe todo. Te tiñes la piel, tiñen los platos, tiñen los manteles, la superficie, las cucharas, todo, todo. Y luego es muy difícil quitarlo. Así que bueno, pues eso, en tiendas especializadas. Estos, pues algunos son hidrosolubles y otros son solubles en aceite. Más ingredientes. Hierbas, vais a ver que muchas personas echan hierbas dentro. Yo os recomiendo más bien echar las hierbas que hayáis usado en el oleato, que las podéis escurrir bastante bien y luego echarlas dentro de la mezcla una vez que ya hayáis hecho la mezcla completa. Pero también vais a ver que hay personas que ponen hierbitas por encima para adornar, para cuando cortéis el jabón que se vea bonito, pues hierbitas. También se pueden usar arcillas, se pueden usar sales, muchas cosas. Miel, por ejemplo, hay jabones que son de miel, vais a encontrar jabones de muchísimas cosas. Ya he hablado un poco de ello porque yo siempre me adelanto, pero es importante explicar que los ingredientes del jabón pueden cambiar las propiedades del jabón, cómo se cuaja el jabón, cuánto dura, todo eso. Por eso es importante formular pues en una calculadora que tenga que ver con esto. O sea, esto no se hace a ojo, nunca. Nunca, porque entonces no sale bien. Entonces, por ejemplo, lo que os he explicado antes, el jabón de girasol y el de almendras hacen que se pongan rancio. El aceite, la manteca de cacao hace que se ponga duro el jabón. Si queréis que esté más duro, más manteca de cacao, pero luego a lo mejor hay otras propiedades que van a cambiar, otras propiedades que buscáis, como que haga mucha espuma o como que sea más duradero, etc. Después de estos ingredientes, que son los más básicos, vamos a hablar de las herramientas que utilizamos para hacer el jabón. Vamos a necesitar moldes. Aquí os voy a enseñar dos clases de moldes. Primero tenemos este molde. Los moldes suelen ser de silicona, que son blanditos, para que luego se pueda desmoldar bien, se les puede dar la vuelta y no les pasa nada. Este suele ser más para jabones que son de glicerina, pero también se podría utilizar con uno de aceite. Luego tenemos estos, que son moldes de barra, que los venden o así con tapadera, o sin tapadera, o solamente la parte de silicona. Vais a encontrar las tres cosas. Entonces, lo que tiene aquí es para hacer un jabón en barra y es pues un recipiente de silicona para que luego se le pueda dar la vuelta, se pueda desmoldar fácilmente. Se mete dentro de la caja para que el jabón no se deforme cuando está líquido. Y la tapadera es pues porque cuando lo vamos a dejar cuajar normalmente lo tapamos, pero si vuestro molde no trae una madera no pasa nada, porque podéis ponerle un cartón,
u otra cosa encima. Vamos a necesitar jarritas medidoras o mezcladoras. A ver, estos son jarritas medidoras, aquí tengo de 3 tamaños. Jarritas, vasos, cuenquitos para poner todos los ingredientes antes de mezclar, para hacer las mezclas y tal. Vamos a necesitar también un cuenco grande, por ejemplo una ensaladera grande, un cubito pequeño, un barreño que sea mediano, algo así. Vamos a necesitar cucharas o espátulas. Yo suelo utilizar espátulas de estas que ahora venden un montón, que son de silicona. Esta no suele absorber el colorante, ni los aceites, ni nada, pero tengo otras que son de silicona también, que están todas manchadas porque absorben el aceite. Vamos a necesitar también la batidora para mezclar. Una vez que hayamos hecho ya toda la mezcla y todo este mezclado, se le pasa a la batidora, la que tenéis en vuestra cocina, que luego se limpia y no pasa nada. Balanza de cocina, porque es muy importante que recordéis que aquí nos echan las cantidades a ojo. Esto es un proceso químico, por lo tanto hay una fórmula, hay porcentajes y tiene que ser todo pesado gramo por gramo para que la fórmula salga bien. Entonces usamos una, que la tengo al revés, una báscula de cocina. Cortadores, si vais a utilizar el molde de barra como el que yo os he enseñado, pues cortadores. Esto en realidad es una espátula para templar chocolate. O la venden suelta o vienen los packs de espátulas de cocina, que así es como yo la tengo. Yo no la compré para hacer jabón, sino porque tengo espátulas para cuando hago cosas en el horno. Entonces pues estaba y es la que uso para cortarlos. Si no tenéis una espátula de esto también os puede servir un cuchillo grande. Hay gente que tiene cortadores de jabón en barra que venden. ¿Cuál es la diferencia? Si tenéis un cortador para jabón, os van a quedar todos los jabones muy bien cortados. Los míos son más rústicos porque los he cortado así y no están totalmente simétricos. Los cortes son un poco más desiguales, pero bueno, si es para usarlo en casa tampoco hay mucho problema. Vamos a necesitar también un termómetro de cocina o un termómetro de laboratorio. Estos son termómetros de cocina, que es lo mismo. Cuando se templa chocolate se utilizan este tipo de termómetros. Lo que pasa es que nosotros lo vamos a utilizar porque cuando hemos hecho la lejía con la sosa y el agua y luego hemos hecho nuestra mezcla de aceites, para poder mezclar las dos mezclas tienen que tener una temperatura similar y tienen que estar por debajo de 40 grados. Entonces lo que hacemos es medir para ver si ya los podemos mezclar. Por eso en este caso, otras veces os digo que es opcional, pero en este caso pues sí que os vendría bien para ahorrar tiempo, porque a lo mejor vosotros podéis decir, vale, pues como no tengo termómetro, los dejo ahí que se enfríen, pero a lo mejor tarda un montón. Pero si tenéis un termómetro, podéis mirar y en cuanto que esté, hacéis la mezcla y ya no tardáis tanto. Más cosas que vamos a necesitar, que quizás son de las primeras cosas que os tendría que haber enseñado. Mangas largas, mascarilla, gafas de seguridad y guantes para protegernos también las manos. ¿Por qué? Pues porque cuando mezclemos la sosa cáustica con el agua se produce un proceso químico, porque como os he dicho, creamos una lejía y se liberan gases, si te salpica puede haber quemaduras, el vinagre también entraría dentro de estas cosas que son de seguridad, ¿no? Entonces siempre que vamos a hacer jabón nos cubrimos las manos, nos cubrimos los brazos, nos ponemos la mascarilla por el tema de los gases y por si saltara a la cara o a los ojos nos ponemos unas gafas de seguridad. Ahora vamos a hablar de la elaboración, que si queréis podéis tomar apuntes porque es bastante detallado. En el siguiente vídeo yo voy a estar haciendo una receta y os voy a estar explicando también a la misma vez que estoy elaborando el jabón y tal. Lo que pasa es que aquí me puedo quedar más rato contándoos cómo es todo y si queréis podéis tomar apuntes. Lo primero que necesitamos es nuestra receta para estar seguro de las cantidades que tenemos y de que tenemos todo lo que necesitamos. También es muy importante que vayamos reuniendo todos los elementos que necesitamos porque vamos a hacer una elaboración en la que vamos a necesitar tener precaución cuando mezclemos la sosa y para que cuando estemos enfangados no tengamos que salir corriendo a coger nada porque
queremos hacer todo con la mayor seguridad posible. Pues pesaremos nuestras cantidades. Podéis pesar todo de golpe y dejarlo todo preparado, pero si no tenéis mucho espacio podéis pesar la sosa y el agua, y cuando la hayáis mezclado pesáis todo lo demás mientras que se enfría. Pero bueno, vamos por partes. Lo primero que vamos a hacer es mezclar el agua con la sosa cáustica, que ya habremos pesado tanto el agua como la sosa. Sube mucho la temperatura cuando se mezclan. Puede llegar a 90 grados, no siempre. A veces llega a 40 o 50, pero a veces puede llegar hasta 90 grados de temperatura, con lo cual tenemos que tener muchísima precaución. Lo mezclamos lo primero y luego lo apartamos mientras que realizamos todo lo demás. A la hora de mezclar estos ingredientes es muy importante que recordemos que siempre echamos la sosa sobre el agua y no al revés. La sosa sobre el agua. Un truquito que hay para que no salpique es que metemos la espátula o la cuchara y vamos vertiendo muy poquito a poco la sosa sobre la cucharita, y entonces va cayendo sobre el agua más poco a poco. Vamos mezclando y echamos un poquito más, y así. Si estáis haciendo la mezcla de la sosa con el agua dentro de una casa, necesitamos que sea en un sitio aireado, con lo cual es mejor hacerlo cerca de una ventana o de un balcón que estén abiertos, porque se provocan gases cuando se mezcla. Además lo vais a notar, porque empieza como a picar la garganta y tal, y lo mejor es que os alejéis un poco mientras que mezcláis y tal. Pero si por ejemplo tenéis un patio, lo mejor es que lo hagáis ahí, un patio, un jardín, un lugar en el exterior. Lo mejor es que lo mezcléis fuera, porque es mejor, así se liberan los gases y no vais a estar respirando esos gases. Bueno, una vez que hemos mezclado la sosa con el agua, se convierte en lejía, como os he estado explicando todo el rato, y aumenta de temperatura muchísimo, con lo cual es lo primero que hacemos para poder dejarlo apartado y que se vaya enfriando. Normalmente, si no alcanza una temperatura muy alta, conforme vosotros mezcláis todo lo demás se va enfriando. Si por ejemplo es verano y hace mucho calor, igual necesitáis que se enfríe de manera más rápida utilizando otros medios, como por ejemplo meterla en un cuenco con hielo. Pero, por ejemplo, en invierno se enfría más fácilmente. Si tienes ya todos los aceites y demás ingredientes pesados, pues ahora empezaremos a mezclarlos. Si no, es el momento de pesar todos ellos para empezar con la mezcla. Es importante recordar que algunas de las grasas o aceites están en estado sólido. Como os he enseñado, por ejemplo, la manteca de cacao o el aceite de coco son sólidos. La manteca de karité, las margarinas, la margarina vegetal, por ejemplo. Todos estos productos que sean aceites o grasas que sean sólidos tienen que ir al baño María para derretirlos, para poder añadirlos a nuestra mezcla de aceites. Por ejemplo, si vais a mezclar aceite de oliva o de girasol o de almendra con manteca de coco o con manteca de cacao, de karité, etcétera, primero fundís los sólidos al baño María y los añadís a los otros aceites que son líquidos. Todo tiene que estar líquido para mezclar todos esos aceites juntos. Una vez que tenemos ya las dos mezclas, la lejía que se forma con la sosa y el agua y la mezcla de aceites, tenemos que proceder a mezclar los dos. Como he dicho, tienen que estar ambas mezclas por debajo de 40 grados y es mejor que estén a una temperatura pues bastante parecida a la hora de mezclarlos. De nuevo, cuando vertamos la lejía dentro de los aceites, pondremos la cucharita e iremos vertiendo sobre la cuchara dentro del otro bol con aceites, con cuidado, y así es más difícil que salpique. Entonces mezclaremos las dos cosas bien con la espátula, la cuchara que tengamos, y una vez que vemos que ya está más o menos mezclado, entonces meteremos la batidora para que quede bien mezclado. Entonces vais a ver que la fórmula cambia, porque vais a ver que empieza a tomar más consistencia y que espesa. Va a seguir siendo líquida, pero vais a ver que cambia, algo cambia en ella. Eso es lo que llaman la traza. Se empieza a poner más dura porque hemos mezclado ya la lejía con los aceites, ¿no? Con las grasas, y empieza pues a tomar cuerpo. Una vez que ya hemos terminado la mezcla, vemos que está bien, vemos que está todo perfectamente mezclado, vemos que
que ha cambiado, ¿no? Tiene como más consistencia, aunque recuerdo que sigue estando líquido, tampoco penséis que no va a estar como un batido o algo. La mayoría de mezclas son bastante líquidas, pero veis que ya está todo bien mezclado. Entonces es el momento de añadir todas las otras cosas de las que os he hablado que queráis añadir a la mezcla y que también estarán en la fórmula que hayáis usado de otra persona o que hayáis elaborado vosotros mismos. Como pueden ser aceites esenciales, colorantes, como pueden ser aromas, sales, miel, también puede ser arcilla, etcétera. Hay muchas cosas. Se añaden al final. Los aceites esenciales, como os he dicho muchas veces, si se añaden cuando está la mezcla muy caliente, pues se evaporan. Entonces también es una manera de evitar que se evaporen, porque los echamos ya al final cuando hemos estado haciendo muchas cosas y ha bajado bastante de temperatura la mezcla. Además, los aceites esenciales y otros ingredientes elaboran la traza, es decir, hacen que se endurezca o que se espese más rápido. Por cierto, también si queréis añadir hierbitas dentro, es el momento también de añadirlas. Y entonces volvemos a mezclar todo muy bien una vez que hayamos añadido todos esos ingredientes extra que queremos poner en la mezcla. Y después llega el momento de verter la mezcla de jabón dentro del molde. Después de esto, cogeremos nuestro molde y lo dejaremos en el lugar donde queramos que cuaje. Y lo taparemos, por ejemplo, como habéis visto, mi molde tiene tapa, pero si no tiene se le puede poner encima, pues se le puede poner un cartón, hay personas que le ponen un film transparente, un papel vegetal, una bandeja, un plato, lo podéis tapar con lo que necesitéis. Y luego lo que hacemos es arroparlo con una toalla o con una manta para que esté ahí abrigadito y se cuaje mejor. ¿Cuánto tiempo tenemos que dejarlo para que se cuaje? Pues de 24 horas a 2 semanas. Normalmente vais a ver que hay muchas personas que os dicen lo tenéis que dejar 24 horas y lo desmoldáis. Pero las fórmulas y recetas de jabón son muy diferentes. Entonces este, por ejemplo, yo lo he dejado 48 horas, pero lo hubiera dejado más. Lo hubiera dejado por lo menos 4 días. Lo que pasa es que tenía que hacer este vídeo para Patreon y para no haceros esperar más, pues lo he sacado ya. Pero yo lo hubiera dejado por lo menos 4 días. Pero sin embargo os advierto, si vosotros veis que pasan 3, 4, 5, 6 y no ha cuajado, y habéis hecho una receta de alguien que ha formulado, que se supone que está bien, no vayáis a tirar el jabón. Porque, por ejemplo, el jabón de Castilla, el de las abuelas, puede tardar en cuajar hasta 2 semanas. Y entonces se corta y se deja curar. Por lo tanto, si veis que han pasado días y todavía lo veis blando, no os preocupéis, lo dejáis más tiempo, lo vais mirando hasta que veáis que tiene una consistencia, que está durito, y entonces ya pasamos al siguiente paso. En el momento en que vemos que ya tiene cierta consistencia, no está duro porque lo tocáis y se ve que está fresco, pero ya tiene cierta consistencia, desmoldamos el jabón y cortamos. Si tenéis unos moldes que son de pastillas, pues simplemente lo desmoldáis. Pero normalmente el de aceite se suele cortar, se suele hacer en un molde o se suele hacer en un cacharro. Antiguamente las abuelas no tenían moldes como el que yo os he puesto. Se suele hacer en un cacharro, por ejemplo, grande, un barreño plano o algo así, y os serviría también. Una cosa que no os he dicho, aunque sí que lo he enseñado en el vídeo donde hago este jabón, es que si no tenéis un molde como el mío, podéis usar un Tetra Brick. Le cortáis un trozo y abrís como una tapa y lo vertéis ahí. Normalmente se le pone dentro papel vegetal para luego poder sacarlo bien. Un Tetra Brick, que por ejemplo si es de los que por arriba son triangulares, se le corta esa parte y metéis el jabón por arriba y lo dejáis de pie. Pero si es de los que por arriba son planos, pues se puede tumbar, se corta así, se levanta como una tapita y ahí se echa el jabón. Y así ya tenéis un molde gratis.
sin tener que comprar ninguno, por si es la primera vez que hacéis jabón, por si no podéis comprar un molde ahora pero queréis hacer jabón de aceite, por ejemplo, ya, pues ya sabéis. Bueno, desmoldamos y cortamos. También creo que es importante explicar que el jabón muchas veces supura. Así que aunque esté cuajadito, es posible que encontréis que hay restos de agua o que hay restos de aceite o que supura otras sustancias que hay en el jabón. Esto es normal, depende de la receta. Hay jabones que supuran. Entonces, pues nada, simplemente limpiáis un poco todo eso y lo cortáis. También quería decir respecto al cuajado que dependiendo no solo de los ingredientes que hayáis usado, sino dependiendo de la estación del año y de la humedad del ambiente, puede tardar en cuajar más o menos. Por ejemplo, cuando yo he hecho había muchísima humedad porque lleva días lloviendo y está súper nublado, hay muchísima humedad en el ambiente y eso puede provocar que tarde más en cuajar. Sin embargo, es invierno, en invierno suele cuajar más rápido y en verano suele cuajar más despacio, pero como hay humedad pues ha tardado más en cuajar que a lo mejor si hubiera sido otro momento en el que no había humedad. Básicamente el estado ambiental le afecta bastante. Una vez que lo tenemos cortado, no se puede usar, incluso aunque esté cuajado, aunque no esté tan blandito como está por los bordes, que está más cuajado por el centro, pero como os he dicho lo he cortado para poder enseñaros por lo menos el jabón que había hecho. No se puede usar todavía, aunque esté duro. ¿Por qué? Pues porque este jabón no está curado. Entonces lo que hacemos es ponerlo en un sitio donde está aireado, que por ejemplo podéis ponerlo encima de una rejilla de cocina. Yo antiguamente, que en los vídeos antiguos se veía que lo usaba mogollón, en vídeos antiguos que hay en este canal, usaba las típicas rejillas que trae los microondas para usar el grill. Y que en mi casa jamás, en casa de mis padres, jamás usamos esas rejillas. Así que yo tenía un par de rejillas de esas y tienen patitas y ahí es donde dejaba secar todo. Entonces los jabones también. Pues os puede servir eso. Pueden servir rejillas de cocina. Yo tengo aquí una que es una rejilla de las típicas que se usan en repostería para cuando, por ejemplo, le echas el chocolate por encima a algún dulce y tiene que escurrir. Pues se usan esas rejillas, o para dejar enfriar galletas se usan esas rejillas. Entonces los míos los he puesto en una rejilla así, pero claro, tenéis que dejar que curen mínimo un mes y a los 30 días entonces miráis cómo está. Pero si lo dejáis 30 días en un sitio, el jabón se va a ensuciar porque le pueden caer pelusas y cosillas, ¿no? Entonces lo que hacemos es poner algo por encima. Al mío, por ejemplo, le he puesto unos soportes y un cartón por encima, pero si hacéis muchos, pues hay gente que los mete en cajas de fruta y las apila, se pueden meter en tabales, hay gente que los mete simplemente en una caja de cartón y cierra la caja, aunque yo no veo que ahí esté muy ventilado, pero bueno, hay gente que lo deja así también. Es mejor que corra el aire, por lo que los dejamos de pie para que corra bien el aire. La rejilla es para que también corra el aire por debajo. Se os pueden ocurrir ideas. La cosa es que corra el aire por todas partes sin que se ensucien, sin que les caiga nada y que tengan un mes para secarse. Una vez que ha pasado un mes, ¿cómo sabemos que realmente está curado el jabón? Porque claro, a lo largo de ese mes aquí dentro todavía hay sosa y sigue reaccionando, sigue saponificándose, sigue convirtiéndose en jabón. Tiene que curar. Entonces, cuando ha pasado un mes, hay un truco que os va a parecer muy raro que se hace, que es que una vez que ha pasado un mes se lame el jabón. Cuando vosotros manipuláis este jabón te pica los dedos un montón por causa de la sosa y luego vas y te lavas corriendo las manos. Bueno, si al cabo de un mes lames el jabón y te pica la lengua, es que no está curado del todo y tienes que dejarlo más tiempo. Si no te pica, pues ya está. Lo que pasa es que yo te diría, si tú tocas este jabón y te pica, también existe la posibilidad, en vez de lamerlo, de que te mojes los dedos y frotes el jabón y te va a picar si no está curado. Pero bueno, lo de lamerlo es un truco tradicional, así que yo os lo cuento. Y bueno, pues una vez que esté curado ya se puede utilizar. Lo normal es que lo envaséis, que busquéis una manera de envasarlo, con bolsitas de cartón, con jaboneras. A mí me gusta usar, por ejemplo, papel de cera, porque hay gente que utiliza a lo mejor film transparente.
me gusta usar papel de cera, que es más natural. Tenía toda una sección de consejos para daros, pero como sabéis que me adelanto, ya os he contado absolutamente todos. Aunque bueno, si queréis, resumimos un poco esos consejos de seguridad y precaución. O sea, los consejos de seguridad y precaución serían gatos, perros y bebés fuera del lugar donde lo vayáis a elaborar, porque no queremos accidentes. Los brazos, la cara, las manos, los ojos, todo tapado para que no podáis quemaros sin querer con las salpicaduras, la ventana abierta o hacerlo en el exterior por los gases que produce, como os he dicho. Todo lo que necesites a mano antes de empezar, por precaución y para que cuando estés con todas las manos enfangadas no tengas que ir corriendo, que eso suele pasar mucho. Otro consejo que sí que no he dicho y que creo que podríais preguntaros una vez que hayáis terminado: cuando termináis tenéis todo enfangado y todo está lleno de jabón, de sosa, de la lejía que se forma y tal. Entonces, si todo eso pica o puede quemar, ¿cómo lo laváis? Bueno, pues lo que se suele hacer es echarle vinagre. Yo, por ejemplo, iba a decir ollitas, a los cuenquitos y las jarritas donde he tenido la sosa o donde lo he mezclado con el agua, les echo un chorreón de vinagre y luego empiezo a mover así para que cubra todo y luego tiro el vinagre. A ver, ese vinagre lo uso para todo lo que haya podido servir para mezclar, la espátula, todo. Y una vez que tiro el vinagre lo friego con el estropajo y ya está, normal. A ver, es lejía. Nosotros muchas veces, yo no sé vosotros, pero yo hay veces que uso lejía en el fregadero y todo eso, entonces tampoco es una cosa rara, es lejía. Pues nada, se friega y queda bien. Y se friega todo lo demás y todo bien. Luego, otra cosa, es posible que algunos os preguntéis que si hay que tener porcentajes exactos. Pues como conseguimos hacer una formulación, cómo conseguimos hacer porcentajes exactos y saber exactamente cuánto aceite tiene que llevar, las cantidades de los distintos aceites, cuánta sosa para ese aceite, cuánta agua para esa sosa. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, pues utilizamos la calculadora de saponificación de la web Mendrulandia. Entonces, para saber utilizarla hace falta un tutorial en toda regla. Yo os invito a que busquéis algún vídeo que tenga que ver con eso o a que busquéis las instrucciones en Mendrulandia. Pero es una calculadora que es gratuita y que es fenomenal porque vosotros metéis vuestras cantidades y los productos, metéis el peso del jabón y os dice todo, la sosa que necesitáis, y además os dice cómo va a quedar el jabón, si va a cuajar poco, si va a cuajar mucho, si tiene mucho yodo, con lo cual se pone rancio enseguida y se estropea, si tiene el yodo adecuado para que dure más. Así es como lo hacemos, así es como formulamos, ese es el truco. No hay magia, hay una calculadora específica para ello. Os la dejaré por aquí debajo, os dejaré el enlace de la calculadora para que sepáis de qué hablo. Otra pregunta que os podréis hacer a lo mejor es: estamos haciendo aceites que decimos que hay que tener precaución porque mezclamos la sosa con el agua y puede quemar. Que no os preocupéis, que no pasa nada. Si lo hacéis con cuidadito no os va a pasar nada, pero estamos tanto con la precaución. Todo el que hable de jabón saponificado os va a hablar de la precaución que hay que tener. Entonces, a lo mejor os podéis preguntar: ¿se pueden hacer jabones que no sean de sosa? La respuesta es sí. Se hacen jabones con una base de glicerina. Compras la base de glicerina y la mezclas con otros ingredientes. Y ahí ya no hace falta quizás que haya una receta tan exacta porque no hay un proceso químico y tal. Sin embargo, los jabones de verdad son estos. Los jabones de glicerina nos permiten hacer virguerías y cosas alucinantes y tal, y también seguro que haremos alguno aquí en el canal porque ya sabéis que potinguear es genial, es relajante, me encanta y a la mayoría de vosotros sé que os encanta, así que también haremos alguno. Pero claro, esto es jabón, del de verdad, del jabón auténtico. Más preguntas que podéis tener: ¿cómo hacemos jabones que son de distintos colores? ¿Veis que este es verde? Pues porque al final de la mezcla de los aceites con la lejía yo le añadí colorante verde que se mezcla con un poquito de aceite y se añade y luego se mezcla con todo eso y queda verde. Imaginaos que quisiéramos que fuera verde una parte y otra parte que fuera rosa. Pues entonces lo que hacemos es la mezcla que hemos hecho
hemos mezclado la lejía con todas las grasas, los aceites y ya tenemos preparada la mezcla del jabón. Pues si queremos que sea de 2 colores, dividimos esa mezcla en 2 partes y a una le echamos color verde y a otra rosa. Entonces, imaginaos que queremos que por abajo sea verde, pues lo echamos en el molde, esperamos un ratito para que cuaje un poco, porque cuanto más dejemos la mezcla más se cuaja. Y luego por encima, con mucho cuidado, echamos el otro color, que de nuevo otra vez podéis echarlo sobre la cucharita para que no salpique demasiado. En cambio, si lo que queréis es que se mezcle, no usaríamos la cucharita, dejaríamos que cayera el chorro para que luego al cortar se vieran, por ejemplo, rayas, colores mezclados. O se le puede meter un palillo de brocheta y hacer mezclas así para que al cortar pues quede... Bueno, así es como se hace, es más fácil de lo que parece. También podéis ver que en este caso esta mezcla era muy líquida, con lo cual yo no he hecho eso. Pero se puede también hacer formitas arriba cuando la mezcla está muy durita, o por ejemplo después de unos días de dejar que cuaje, pues con una cuchara se le puede hacer como una cresta. También es verdad que, por ejemplo, para que quede aún más sólido se usan algunas arcillas y tal, que son jabones más complicados y entonces queda bastante más duro y enseguida que lo viertes en el molde puedes hacerle esa crestita por encima o formas como olas o cosas así, ¿no? Y bueno, pues creo que ya está, os he contado prácticamente todo lo que sé sobre el jabón saponificado, aunque... siempre sabemos más, siempre algo se queda en el tintero. Bueno, espero que os haya gustado muchísimo, que os haya parecido un vídeo muy completo, que os haya podido enseñar a hacer jabón. Ya sabéis que tenéis un vídeo extra que después de subir este lo subiré para que os quede muchísimo más claro todo lo que estoy diciendo, porque voy a estar haciendo una elaboración de jabón y pues por eso os hago un vídeo extra este mes. Muchísimas gracias por continuar aquí conmigo. Un mes más en Patreon y como os digo siempre, nos leemos en la próxima entrada, nos escuchamos en el próximo podcast o nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!